Bien, queridos hermanos, eh, los saludo a todos, paz a cada uno de ustedes en esta noche, sí, en esta recepción, ¿verdad? En este recibir del Shabbat. Eh, bueno, estamos con ustedes para de alguna forma conversar algo, ¿verdad? Eh, y esta noche vamos a hablar algo que podemos considerar un poquito elemental, ¿sí? En lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, ¿en qué consiste parte de esta vida cotidiana? Quizás veamos algo un poquito diferente de lo que hemos visto en otras ocasiones, pero no deja de tener importancia también, ¿sí? Bueno, en esta tarde-noche ya, ¿sí? Me gustaría hablar un poquito, digamos, de lo que es en parte solamente, cómo también separarse, cómo también santificarse de alguna manera. Bueno, los voy a invitar, a ver, vamos a compartir un poquito de pantalla, ¿sí? A ver dónde es que está. Bien, vamos a ver si es verdad esto que estamos diciendo que, mm, quién sabe. A ver, hermano. Ah, bien, ahí más o menos estamos, ¿sí? Vamos a correr el título ese que tenemos por allí. En esta tarde, ¿no? Me gustaría hablar un poquito sobre esto, ¿sí? ¿Cómo es la alimentación para el pueblo del Eterno, para el pueblo del Señor, para el pueblo del Todopoderoso? Hay muchas cosas que para nosotros son importantes, ¿verdad? Y podemos decir, ahí es importante cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, ¿sí? ¿Cómo nos acercamos a Él? Ahora, ¿esto qué tan importante es? Y tengamos en cuenta que para ustedes, ¿sí? Para nosotros, para muchos, es importante obedecer en toda su forma, obedecer en todas sus maneras. Pero, ¿qué pasa? Hay muchísima gente que al hablar de esto le es incómodo. ¿Por qué? Porque aparentemente esto era del judaísmo, ¿sí? El tema de la alimentación es de los judíos. Tengamos en cuenta que esto no es de esta forma, ¿sí? Cuando vemos una ley de alimentación, cuando vemos una forma que él dejó de alimentación, no es del judaísmo. A ver, continuemos. Nos dice de esta forma. El apóstol Pablo, ¿verdad? Hablaba de esta forma y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor. O sea, hay algo, digamos, que abarca todo esto, ¿sí? Y nos dice, el Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, acá hay una parte importante, ¿verdad? Que es poder santificar, poder apartar, ¿sí? Poder ser obediente también, ¿verdad? Con nuestra alimentación. Vamos al principio y hablaba, o sea, al principio de lo que está escrito de alguna manera. Dice, Levíticos, el verso 11, verso 44, dice así, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros con ningún... Acá viene lo importante, impuros, ¿sí? ¿De qué manera? Nos debemos de santificar, sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Dice, porque yo soy santo, no se hagan impuros con ningún animal que se arrastre por la tierra. O sea, ya nos está diciendo, ¿verdad? Que hay formas también de santificarse, de ser santo, de santificarse, ¿verdad? Para servirle, que es apartarse para servirle a Él en este punto también. Continuemos. Nos dice de esta manera ahora, en Génesis, un verso que se toma, vamos a ir mirando dos partes al mismo tiempo, ¿sí?
¿Qué es lo que, de alguna manera, se dicen a aquellos que no les gusta sujetarse a la voluntad del Eterno? Que no les gusta sujetarse, ¿verdad?, a lo que Él ha ordenado, no que Moisés ordenó, sino que Él ha ordenado. Nos dice de esta manera, un verso allá que se toma mucho en Génesis. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se los entrego, lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que están queriendo decir con esto? Se come de todo. Cuando dice todo lo que tiene movimiento y vida le será de alimento. ¿Sí? Bien, pero acá dice de alguna manera, ¿verdad? De que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O va cambiando de opinión en el camino. ¿Sí? El que dio todos los mandamientos, el que trajo los mandamientos, el que trajo las cosas, ¿sí? El que trajo este modo de doctrina, va cambiando, o sea, hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C, o siempre se mantiene. Veamos cómo dice en otra versión. Pongo bajo el dominio de ustedes a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles y a todos los peces del mar ante ustedes. Todos ellos temblarán de miedo, ¿sí? Eh, o sea, lo que está diciendo en el verso 9 dice, es que todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hizo con las legumbres y las hierbas, ¿verdad? Es que aparentemente es como que estamos en un tema contradictorio. Dice así, todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento, ¿sí? Bien, paremos en esta parte, ¿verdad? Les servirá de alimento. Y ahora pensemos un poquito, cuando fue ordenado, ¿Noé sabría lo que servía de alimento? O sea, porque hay muchos animales, ¿verdad? Y todos están bajo el dominio del hombre, pero no todos sirven de alimento. O sea, no todos fueron creados para ser creados como alimentos para el hombre, ¿sí? Están en muchísimas funciones. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento, ¿sí? Sigamos. En Génesis. En Génesis nos encontramos con esta forma, ¿verdad? Que le dice a Noé, capítulo 7, Noé, entra en el arca, tú, dice, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, dos, el macho y su hembra. Hermanos, hagámonos esta pregunta y hagámosela a cualquiera esta pregunta. ¿Dónde aprendió esto Noé? ¿Sí? Si nosotros empezamos a mirar y a escudriñar, ¿en qué parte Noé aprendió esto? ¿Sí? Para que de pronto le dice, entra en el arca tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y ahí va el consejo. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. ¿Cómo sabía Noé, verdad? ¿Cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales que no eran limpios? O sea, hay algo que es importante en todo esto. O sea, y digamos así, 2 capítulos más adelante, le está diciendo que coma de todo. Entonces hay algo, ¿verdad?, que debemos de pensar en todo esto. Acá vemos en partes, ¿sí? A ver si lo podemos hacer. Eh, Ahí va. Acá encontramos, ¿sí? Ahí vemos lo que son leones, lo que es un leopardo. Después, tenemos animales, digamos, que se parecen a lo que nosotros podemos decir acá, los chivos, las cabras, ¿sí? Y otros más. Acá tenemos un par de liebres que se parecen, o sea, que son parientes de los conejos. Esta era la forma, ¿verdad? Estos iban de dos en dos. Y estos eran los que iban de 7 en 7, ¿sí?
Y eso para Noé estaba muy claro, quién era quién. Y ahora hay algo que también ocurre. Dice, entonces, capítulo 8 entonces Noé y su esposa y su hijo Noé salieron del arca. Y veamos qué pasó ahora, cuando salen del arca. Edificó Noé un altar al Eterno, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. O sea, volvemos otra vez al punto, ¿verdad? Que de parte de Dios, Noé estaba instruido de qué tipo de animales estaba hablando. Entonces, para él era muy claro cuando le decía, de todo animal le va a servir de alimento, pero bajo esta premisa de todo animal limpio, ¿sí? Y preguntémonos, la ley escrita, ¿cuánto faltaba aún por delante, ¿verdad? Para que apareciera. Primera de Timoteo, vamos con otro conflicto, y nos dice así la pellita. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrina de espíritus malignos. Lo invito a no olvidarse de este verso. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apostatarán de la fe, se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrina de espíritus malignos o de doctrina de demonios. ¿Y qué es lo que van a decir estos? A ver, en el último tiempo. Eh, Porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno y no se debe rechazar nada si se toma con acción de gracia. O sea, los que se apartan de ese alimento, ¿sí? Están siguiendo a un espíritu de demonio. Nosotros sabemos quién dio la orden esta de los alimentos para saber si es un demonio o a quién estamos sirviendo. Sí, hay momentos que se dicen cosas que no se pueden creer, ¿verdad? Génesis 1:25. Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil que se arrastra según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea, los animales salvajes, los silvestres, eh, todos los animales y hasta los reptiles, y vio Dios que era bueno. ¿Pero bueno para qué? Ya vamos a llegar hasta ahí. Vemos una imagen ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué vemos? Un caballo, ¿sí? Un hombre que anda con un caballo y lo está usando para un determinado servicio, ¿sí? Sigamos. Y acá vemos un montón de animalitos. Y acá podemos ver, no sé, un castor, ¿sí? Después hay otros que son todos de la misma, del mismo tipo, ¿sí? Vemos una rata y decimos, ¿esto no está bien? ¿O es parte de la creación de Dios? ¿O está bien, es parte de la creación y son buenos esto? Sigamos con otro. Los cerdos, que son dichos y contradichos, ¿verdad? Y podemos decir, ¿el cerdo es algo malo que Dios creó o no? Sigamos. Mire, ¿qué tenemos acá? Un perrito, un bonito perro, ¿verdad? Ahora, el perro está mal, no es bueno. ¿Para qué sirve un perro? Y un perro sirve para cuidar la casa, ¿sí? Un perro sirve, es un amigo. Así dicen, ¿verdad? Que un perro es muy fiel y demás. Y le ayuda a cuidar chicos, le ayuda a cuidar su propiedad, su casa, le ayuda a llevar, a cuidar los rebaños, los lleva adelante. Pero tengamos en cuenta que el perro no es para esto. No sé si lo ven bien ahí, ¿sí? Pero hay lugares que el perro va para allá, ¿sí? O así. Para eso fue creado. Entonces, si nosotros lo miramos desde este punto de vista, el perro es bueno, claro que sí.
Ahora, esto no se puede tomar, no se limpia con oración, ¿sí? No se limpia esto mediante la palabra. Ahora tenemos que pensar que por la palabra y por la oración es santificado. Nosotros, por más que le hagamos una oración a un perro, no va a estar santificado para que sirva como alimento. Y llegamos al capítulo 10 de los Hechos, tanto que se habla de este capítulo. Y dice, en el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. ¿Sí? La visión de Pedro, el capítulo 10. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro no entendió de qué se trataba, no supo de qué se trataba esa visión. O sea, de alguna forma no entendió. Y lo que es importante, Pedro dijo, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero Pedro no entendió de qué se estaba tratando la visión, ¿sí? Él, de alguna forma, no entendía. Nos dice así, los gentiles comen lo que sea, ellos no tienen ningún trato con Dios, ni Dios con ellos. Es más, nosotros conocemos mucha gente que habla mucho de Dios y no tiene ningún problema con este animalito, con estos mariscos, ¿sí? Con este tipo, no tiene ningún problema y hasta lo encuentran que es un buen plato. Acá las liebres, en algunos casos, dicen que se parece mucho al pollo, ¿verdad? Nos dice de esta manera. Pero tú, creyente, si estás bajo los cuidados de Dios, y Él ha ordenado a partir de una alimentación, dice, selecta, nada abominable comerás, porque eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nos ha hecho un pueblo diferente, un pueblo distinto, con costumbres diferentes, con una alimentación diferente, ¿sí? Y lo que debemos entender, que no comiendo nada de esto que estamos viendo en este lugar, aparte de obedecer lo que nos dice, aparte de obedecer lo que nos pide, nos está cuidando. Porque la ciencia y la medicina, ¿sí? Nos advierte de qué es comer este tipo, ¿sí? De animales, este tipo de aves, este tipo de mariscos. Y si investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta qué tanto nos está cuidando. Y acá tenemos la visión, ¿verdad? Con los animales, con un lienzo que era atado, ¿sí? Y acá mientras dormía, mientras tenía la visión, pero no entendía de qué se trataba esto, ¿sí? No sabía, no supo hasta que de pronto dice así, capítulo 10 de los Hechos, verso 16. Esto se repitió por 3 veces, después aquella cosa grande fue levantada al cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión. O sea, no podía creer que por un lado le estuviera diciendo por tantos años, ¿verdad? Que no, que se cuidara de la alimentación y después cambiara de opinión y que le dijera que sí, ahora se puede comer de todo. O sea, Pedro no entendía, pero igualmente, aunque no entendió de qué se trataba, de comer animales puros o impuros, Pedro no comió, independientemente de la duda que tenía. Y ahora vemos la invitación que le hicieron a Pedro, que vaya a ver, ¿verdad? A Cornelio, ¿sí? Que era romano y que era escuchado, ¿sí? Y le dice así el verso 27. Entró conversando con él y al ver todas aquellas personas reunidas, cuando vio a Cornelio, ¿sí? Y todos los que Cornelio estaban, que era toda su familia, y eran todos romanos, ¿verdad? Entonces, ahora sí dice así. Y les dijo, ustedes saben que no es permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Y acá hay algo que es importante, hermanos, ¿sí? Que es, esto está como para meditarlo, para pensarlo, ¿sí? Y decir, por ejemplo,
Ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Yo les puedo preguntar, ¿ustedes recuerdan dónde está escrito eso? ¿En qué parte de la ley estaba escrito que Israel no se podía juntar con los extranjeros? Porque en el primer siglo y unos años antes, estaba como una ley, ¿verdad? Que no se podían juntar, que no podían estar juntos. Entonces, de esto en parte se trataba. ¿Y qué le dice? Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano, o sea, o inmundo a ningún hombre, ni considerarlo impuro. Hermanos, creo que es importante saber, ¿verdad?, de quién estamos hablando, ¿sí? O sea, ¿cómo es esta situación? Pero a mí me ha manifestado que no hay que llamar profano a ningún hombre. O sea, la visión en términos generales era para Pedro, era para los judíos, ¿sí? Que era la condición en la que estaban poniendo a los extranjeros. O sea, y termina diciendo una cosa así. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? ¿Por qué? Sino que cualquier nación acepta a los que reverencian y hacen lo bueno. Eso es lo que quería, eso es lo que estaba pidiendo, eso es lo que le estaba pidiendo a los judíos de aquel entonces, que entendieran también, que comprendieran, ¿sí? Que así como a Cornelio lo venía escuchando antes de que fuera Pedro, pero resulta ser que este mensaje era para los judíos de aquel entonces. Y no está hablando de ninguna forma, de ninguna manera, está hablando de animales, que se puede comer ratas y culebras, sapos y lo que sea, ¿sí? No está hablando de eso. Y lamentablemente, en el cristianismo convencional de hoy, se enseña que con la visión de Pedro se puede comer de todo, ¿sí? Se pueden comer ratas y culebras y el cerdo a fin de año, ¿sí? En la famosa fiesta de Navidad se come el cerdo también. Continuemos. Y de pronto llegamos al capítulo 15, otra contradicción grande que hay, ¿sí? Que da la sensación de que acá eh, el maestro está enseñando a comer de todo también, ¿sí? Nos dice así, dejadlo, capítulo 15, 14 de Mateo. Son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo, a una pregunta que había, ¿verdad? Explícanos esta parábola. Veamos lo que le responde. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, los apóstoles no habían entendido qué es lo que le estaba explicando, ¿sí? ¿De qué es lo que se trataba esto? ¿Sí? Y nos dice de esta manera, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ah, entonces, ahora sí, comamos de todo. Creo que ustedes también en algún momento han oído esta parte, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca es lo que contamina, porque del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Pero acá había un problema en cuestión, ¿sí? Acá había una dificultad y que lamentablemente la dificultad esta no se le alcanza a meditar, no se le alcanza a mirar. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál era la dificultad? Métodos, dice el capítulo 11, métodos para santificarse. Dice así, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. Y acá vemos el resumen, ¿sí? Como habría que tomarlo del capítulo 15 de Mateo. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Estas cosas son las que contaminan, dice el verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, veamos de nuevo, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Este era el problema, ¿verdad? No es que estaba haciendo limpio todos los alimentos. Ahora, ¿en qué consistía esto le estaban diciendo? ¿Qué es lo que significa, verdad? Lavarse las manos. Si nosotros lo traemos a nuestros días y después de la pandemia y todas esas cosas donde se hablaba muchísimo de lavarse las manos, lo podemos asociar. Pero lo que está diciendo es otra cosa, ¿sí? Veamos esto, que es Naitilat y Adaim. ¿Sí? Es lavarse las manos en forma ritual, ¿sí? Y vamos a ver que lo que hace a lavarse las manos conlleva empezar por la mano derecha, pasar por la mano izquierda, lavarse las 3 veces, ¿sí? Y por allí, ¿por qué no decir, ¿sí? De alguna forma, a que recitar aquella oración al respecto. Este era el problema que había con respecto a lavarse las manos. Perdón, el lavarse las manos es el problema, la dificultad que estaba viendo en ese entonces, cuando aparentemente le estaba diciendo que lo que entra en el vientre, ¿sí? Es lo que contamina. Veamos, Marcos habla muy parecido. Dice, lo que se come no va a la mente, va al estómago. Y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo, eso es para que supieran que ningún alimento es impuro, ¿verdad? Y otra vez pareciera que está siendo limpio todos los alimentos. Y acá aparece el problema que había ahí en Marcos. Es muy parecido, por no decir, es el mismo problema que había allí en Mateo 15, ¿verdad? Que era la tradición de lavarse las manos. No era otra cosa. En el capítulo 15, verso 22, ¿sí? De Deuteronomio, nos dice así, en tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como la gacela o un ciervo. ¿Cómo es esto? Dice, en tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Bien, a veces por una cuestión de traducción, ¿sí? Hay cosas que se empiezan a complicar en todo esto. Veamos otra traducción, la Dios habla hoy, ¿cómo nos dice? Dice de esta manera, lo comerás en la ciudad donde vivas o en tu población, y todos podrán comer de él, estén o no estén ritualmente puros. Sabemos que en aquel entonces habían formas, ¿verdad?, de estar ritualmente limpios para comer. Entonces, no es que está comiendo un inmundo o un limpio, ¿sí? A veces es cuestión de algunas traducciones solamente. Y acá hay algo que es interesante, nos dicen en Colosenses. Por tanto, nadie juzgue en comida, en bebida o en contra de día de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Nadie lo juzgue, haga como quiera. Si quiere, guárdelo. Si quiere, obedezca. Si quiere, no obedezca nada. Eso es lo que de alguna forma se trata de enseñar. Pero eso no coincide, ¿verdad?, con la enseñanza del Todopoderoso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, habían los que estaban juzgando, eran estos, y dice, los que juzgan, y no se aferran a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutrido y unido por coyuntura y ligamento crece con gran poder. O sea, estos que juzgaban no estaban sujetos a la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Lo saco un momentito, ¿sí? Acá había un problema. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo.
lo cual, nos dice el verso 17, lo cual es sombra de lo que ha de venir, más el cuerpo es del Mesías, ¿sí? Entonces, ahora sí, en el verso 19, aparecen estos que dicen que no están aferrados y que los juzgan y que los condenan. ¿Por qué? Y hagamos esta pregunta, dentro del pueblo de Dios, de un animal limpio, ¿sí? ¿Podían comerse todo el animal? O sea, ¿les estaba permitido comerse todo el animal? Y ahora sí, vamos al verso que sigue. Nos dice de esta manera, comeréis, dice el verso capítulo 10, verso 14, era la ley del sacerdocio, comeréis en un lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas, el pecho balanceado y el pernil elevado, porque estos trozos se te dan como derecho tuyo y de tus hijos sobre los sacrificios pacíficos de los hijos de Israel. O sea, esta parte mecida, esta parte, ¿verdad?, de los animales, era por derecho para el sacerdocio, para los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces ahora, claro, cuando volvemos desde esta orden y volvemos hasta acá, y de pronto estos podían estar comiendo el animal completo, ¿sí? Se estaban comiendo un cordero completo, pero se estaban olvidando, ¿sí?, del pecho balanceado, el pernil elevado, porque eso era exclusivo de estos que están en el verso 19. Y no se aferran a la cabeza en virtud que en todo el cuerpo nutrido y unido por coyuntura y ligamento. Estos eran los que estaban juzgando y condenando sobre este verso que está allí. Entonces aparece alguien, ¿verdad?, que no entiende cómo era este mecanismo y lo que está diciendo entonces acá es que coma de todo, cuando lo malinterpretan, ¿sí? Veamos qué ocurría acá eh, allá en los macabeos. Estos eran, digamos, los macabeos. Y los macabeos se pudieron salvar comiendo, ¿sí?, cerdo, que es el problema que había. Comían cerdo y salvaban su vida, ¿sí? Segunda de Macabeos, el capítulo 7, el verso de 1 al 14. Y allí nos termina diciendo que ninguno comió. También pagaron sí, las consecuencias al respecto. Y esa es la persecución que hubo, que hay y que seguirá habiendo, ¿eh? Inclusive hasta por lo que se come. Nos dice de esta forma, Levítico 11:46, para prestar muchísima atención. Estas son las instrucciones acerca de animales que hay en la tierra, en el aire, en el agua, y de los animales que se arrastran por el suelo, ¿sí? Y que acá y otra cosa más, y de todo animal limpio, de todo animal limpio también había algo. No es que estaba, era un derecho del sacerdote, era otra cosa, dice. Del 19:24, no comerás cosa alguna con su sangre, ¿sí? Y acá por estos lados hay un montón de, esto está hecho con, acá se le dice morcilla, allá por donde están ustedes no sé cómo le dirán, ¿sí? Pero acá es morcilla, son eh, tipo chorizo que se llama, y se llenan con sangre, ¿sí? Y otras cosas más. Después hay una costumbre que está al pie, ¿verdad? Al pie del animal que se está carneando, se saca la sangre en una fuente, se le pone algunos condimentos y así caliente como sale, se la comen. Y es una costumbre, ¿verdad?, de que hay en muchos lugares que se hace de esta forma. Acá lo que es Argentina, lo que es Chile, es una costumbre en los campos permanente hacer este tipo de cosas. Comerse, tomarse la sangre. Acá vemos algunas características de los animales, como son sus patas, ¿sí? Eh, Vemos otro nomás que hay también por estos lados, ¿sí?, que se parece mucho a... Este es un guanaco, es de la especie de los camélidos, ¿sí? Y si notamos, tiene, ¿sí?, tiene el casco partido, pero si miramos bien la pata, ¿sí?, esto es un vacuno y una pata de cerdo.
¿sí? Y no es lo mismo. El cerdo lo que tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, no califica. Ahora, este tiene esta pata, sí, así, que obviamente no es la misma, es rumiante, ¿sí? Pero es de la familia de los camellos. Acá tenemos otro, ¿sí? Y vamos teniendo diferentes. Bueno, este es un caballo. Este no califica de ninguna forma. Y estas patas están para pensar también. Cuando uno habla, por ejemplo, hablamos del chancho, ¿sí? Y decimos que el chancho o el cerdo o el puerco, depende cómo lo conozcamos, ¿sí? No se come porque come solamente cosas sucias, inmundas. Hay algo que uno aprende, aprende con el tiempo, ¿sí? Y lo aprende a veces de una forma muy simple. Esto yo lo aprendí también en algún viaje a un campo. Y decimos, el caballo, es, ¿sí? El caballo toma agua limpia, el caballo come pasto limpio, ¿sí? O sea, hay animales que son limpios porque así lo enseña la escritura, que es un animal limpio. Y este es un animal impuro, aunque coma todo limpito. O sea, el cerdo no es sucio por lo que come, sino porque directamente está ordenado de esa manera y que obedezcamos de esa forma. Nosotros comemos las gallinas y la gallina se puede comer. Y la gallina es un ave muy sucia para comer. Entonces, a la hora de obedecer, simplemente es cuestión de leer y entender las características de estos animales que el Todopoderoso ha dejado para que nosotros obedezcamos. Bueno, esto es lo que se viene. Sí, estuve buscando un poquito de información al respecto. Lamentablemente, en lo que hace eh, a la política y demás, ¿sí? Comer insectos es lo que se está viniendo, es lo que se está aconsejando para que tengamos a veces atención qué es lo que los gobiernos quieren y cómo los gobiernos lo que hacen no es alinearse con las escrituras, es por el contrario. Bueno, acá vemos, ¿sí? Y seguimos viendo comidas crocantes, pero se las voy a acercar un poquito para que las vean bien. Miren bien de qué se tratan, ¿verdad? Esas comidas crocantes y demás, y de dónde vienen, y qué es lo que ocurre con estos. Si no sacaron qué, son ratas, ¿sí? Acá vemos más perros colgados, listos, listos, ¿verdad? Para ir para a un asador. Y dicen que todo es bueno, ¿verdad? Y nada hay que desechar si se toma con acción de gracia. Vemos este tipo de mariscos. Y ni hablar cuando nosotros hablamos de la marea roja que le llaman por estos lados, que no se puede comer y que son extremadamente venenosos. Lo que ocurrió, digamos, hace un par de años atrás con el tema de la vaca loca, y que la vaca loca entraba en estas condiciones porque del alimento que le daban, de alguna forma, la estaban haciendo carnívora, porque le daban huesos molidos y otras cosas más, ¿sí? Y esto termina cerrando de esta forma prácticamente. Estamos llegando al final. Nos dice de esta manera. El Señor afirma, los que se consagran y purifican para el culto pagano en los jardines. Siguen Isaías 66, 17. Siguiendo a uno que va en medio, los que comen carne de cerdo, de rata o de otros animales impuros, serán exterminados de una sola vez porque yo conozco sus acciones y sus pensamientos. Entonces vendré yo mismo a reunir a todos los pueblos y naciones y vendrán y verán mi gloria. Acá estamos hablando, si nosotros seguimos el contexto, ¿verdad? Nos vamos a encontrar. Mi hermano Gab, hace un ratito en una conversación, hablaba un poquito, ¿sí? De lo que es Guerra Armagedón, que eso sería fantástico, ¿sí? Seguir avanzando, seguir eh, hablando de ese tipo de cosas. La Guerra de Armagedón. Si nosotros miramos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el capítulo 66, estos ya se están preparando, ¿verdad?
todos estos que comen carne de cerdo y rata, ¿verdad? Se están alineando en un grupo, ¿sí? Y que estos van a ser juntados y dice, y exterminados de una sola vez. Y este grupo también va contra el pueblo de Dios, también va alineado, ¿sí? En la guerra de Armagedón. Y nos dice, ya vamos culminando, dice, no comerás nada que sea abominable, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levíticos 11:45 es el cierre prácticamente de toda esa instrucción que hace con respecto a los alimentos. Y sigue diciendo, sepan distinguir entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no se debe comer. ¿Sí? Ese era el consejo para el pueblo de Dios. Ese es el consejo para el que hoy quiere servirle. Ese es el consejo de aquel que también por hacer esto lo está librando de muchas enfermedades. Aparte de estar obedeciendo, lo está cuidando de muchas enfermedades. Continúa esto y ya llegamos prácticamente al final. Y acá hay algo que es importante. Cuando hablamos de Babilonia, ¿sí? Cuando hablamos de las muchas cosas que hay en Babilonia, nos dice de esta manera. Dice, capítulo 18, el verso 2. ¿Qué es Babilonia? Albergue de toda ave inmunda y abominable. Ahora, ¿cómo va a ser posible de que en Babilonia hayan albergue de ave inmunda y abominable si ya fue limpiado? O sea, vamos a hablar en el hipotético caso, ¿qué es lo que dice el cristianismo? Que las aves fueron limpiadas, que los animales fueron limpiados. Y llegamos al final, ¿sí? Al final de la historia, al final de todas las cosas, y nos termina diciendo que en capítulo 18 de Apocalipsis, la descripción de Babilonia, y nos dice que es albergue de toda ave inmunda y abominable. O sea, no fue, en definitiva, no fue limpia entonces. Esto sería, hermanos, en lo que podríamos estar conversando, ¿sí? Viendo en esta tarde-noche, eh, esperando que de alguna manera, ¿sí? Para, para nuestro Señor pueda ser útil y nos pueda ayudar para cada día a hacer mejor su voluntad, que de alguna manera nos acerquemos a Él para servirle, para obedecerle, ¿sí? En todas sus formas y en todas sus maneras. Que, que el Eterno los bendiga grandemente y lo que yo no he podido decirle o lo que se me haya pasado, que Él, ¿verdad? Mediante su Espíritu, los pueda guiar, cual haya querido ser su voluntad también en esta noche. El Eterno los bendiga grandemente.